La noche en que todo comenzó estaba envuelta en un manto de oscuridad profunda. Las estrellas parecían esconderse tímidas detrás de las nubes, dejando la luna como única guardiana de aquel paisaje nocturno. En mi pequeño pueblo, situado en lo más profundo de las colinas, la quietud era interrumpida solo por el ulular de los búhos y el susurro del viento entre los árboles. Era un lugar donde todos nos conocíamos, donde las historias de nuestros ancestros se entrelazaban con la realidad cotidiana. Pero esa noche, algo se cernía sobre nosotros, una sombra que aún no podíamos distinguir. Mis pasos resonaban en el sendero de tierra mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo en los campos. El aire estaba cargado de una tensión que no podía explicar, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Al llegar a mi humilde morada, encontré a mi familia reunida alrededor de la mesa, con rostros preocupados y miradas que buscaban respuestas en la oscuridad de la noche. Todos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo, pero ninguno se atrevía a mencionarlo en voz alta. Fue entonces cuando empezaron a llegar las noticias de las granjas vecinas. Los animales estaban desapareciendo misteriosamente, sin dejar rastro ni señales de lucha. Primero fueron unas pocas gallinas, luego algunos cerdos y hasta los perros de caza de los granjeros más experimentados. Las historias se propagaron como fuego en la maleza, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. Se hablaba de bestias salvajes, de espíritus vengativos y hasta de la mismísima mano del diablo. En medio del caos y la confusión, los rumores sobre el chupacabras comenzaron a circular entre la gente del pueblo. Una criatura mítica, mitad animal y mitad demonio, que se alimentaba de la sangre de los inocentes. Al principio, traté de restarle importancia a esas historias, convenciéndome de que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener viva la tradición oral de nuestros ancestros. Pero conforme pasaban las noches y más animales desaparecían, la sombra del miedo se volvía cada vez más palpable. En mi corazón, sabía que tenía que hacer algo para proteger a mi familia y a mi pueblo de esta amenaza desconocida. Así que esa misma noche, decidí patrullar los alrededores de mi granja en busca de alguna pista que nos pudiera llevar hasta el responsable de estas desapariciones. Armado solo con una linterna y mi coraje, me adentré en la oscuridad del bosque, sintiendo como el frío de la noche se colaba entre los pliegues de mi ropa y se aferraba a mis huesos. A medida que avanzaba por el bosque, los susurros del viento parecían transformarse en murmullos ominosos que me susurraban advertencias invisibles. Cada sombra, cada movimiento entre los árboles me hacía detener el aliento, temiendo encontrar al culpable de las desapariciones. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda y el eco de mis propios pensamientos me recordaba la soledad de mi búsqueda. Pero no podía permitirme retroceder, no cuando la seguridad de mi pueblo estaba en juego. La luz de mi linterna iluminaba apenas unos pocos metros a mi alrededor, revelando solo fragmentos de la vastedad del bosque nocturno. Las ramas crujían bajo mis pies, como si el propio bosque se resistiera a revelar sus secretos más oscuros. Cada sombra parecía cobrar vida propia, jugando con mi mente y alimentando mis temores más profundos. Pero a pesar de todo, continué avanzando, decidido a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. El sonido de un animal a lo lejos me hizo detenerme en seco, agudizando mis sentidos y poniendo en alerta todos mis instintos. Me quedé inmóvil, esperando identificar la fuente de aquel ruido, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Los ojos brillantes de un animal se asomaban entre los arbustos,
observándome con curiosidad y algo más. Era un zorro, inofensivo y cauteloso, pero su presencia me recordó que en la oscuridad del bosque, cualquier criatura podía convertirse en una amenaza. Con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho, continué mi búsqueda, dejando atrás al zorro y adentrándome aún más en la oscuridad. Cada sombra parecía esconder peligros desconocidos. Cada ruido me hacía dar un respingo de nerviosismo. Pero a pesar de mis temores, no podía permitirme rendirme. Sabía que debía encontrar al culpable de las desapariciones y detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. A medida que pasaban los días, la inquietud en el pueblo crecía como una sombra que se cernía sobre nosotros. Cada mañana, al despertar, nos enfrentábamos a la misma desoladora escena: corrales vacíos, granjeros desesperados y animales desaparecidos sin dejar rastro. Las noticias se propagaban como un reguero de pólvora entre los habitantes, alimentando el miedo y la incertidumbre que se aferraban a nuestras mentes como garras afiladas. La comunidad se reunía en las plazas y los mercados, intercambiando rumores y especulaciones sobre las desapariciones. Algunos hablaban de ladrones furtivos que se escondían en las sombras, esperando el momento oportuno para saquear nuestros corrales y llevarse nuestras preciadas posesiones. Otros susurraban sobre la presencia de espíritus malignos que acechaban en la oscuridad, sedientos de venganza y dispuestos a llevarse consigo todo lo que encontraran a su paso. Los granjeros más ancianos recordaban historias de tiempos antiguos, cuando el pueblo había sido azotado por plagas y pestes que habían diezmado nuestros rebaños y sembradíos. Hablaban de criaturas de la noche, de bestias monstruosas y de la implacable furia de la naturaleza. Sus relatos llenaban nuestras mentes de temores ancestrales, despertando supersticiones dormidas y alimentando nuestras peores pesadillas. Entre los más jóvenes, la angustia y el desconcierto se mezclaban con la bravuconería y la osadía. Algunos se atrevían a aventurarse en los bosques en busca de respuestas, desafiando a las sombras y desafiando a la misma muerte. Pero ninguno regresaba con noticias alentadoras, solo con historias aún más escalofriantes y corazones cargados de temor. En medio del caos y la confusión, las autoridades del pueblo intentaban mantener la calma y restaurar el orden. Patrullas nocturnas recorrían las calles, vigilando atentamente cada rincón y cada sombra en busca de señales del enemigo invisible. Pero sus esfuerzos parecían inútiles ante la astucia y la ferocidad del enemigo que acechaba en la oscuridad, desafiando nuestras defensas y burlándose de nuestros esfuerzos por atraparlo. Y así, noche tras noche, nos sumergíamos en un abismo de incertidumbre y desesperación, preguntándonos si alguna vez encontraríamos una respuesta a nuestras preguntas o si el misterio de las desapariciones seguiría atormentándonos para siempre. En el silencio de la noche, solo el eco de nuestros propios temores nos acompañaba, recordándonos que en los rincones más oscuros de la realidad acechan peligros que no pueden ser ignorados. A medida que la situación empeoraba, las tensiones en el pueblo crecían como un volcán a punto de entrar en erupción. Los granjeros, desesperados por proteger sus medios de vida, se armaban con antorchas y horcas, listos para enfrentarse a cualquier amenaza que osara acercarse a sus propiedades. Las discusiones se volvían más acaloradas en las tabernas y las plazas, con acusaciones que volaban de un lado a otro como flechas envenenadas. La falta de respuestas concretas solo alimentaba el pánico colectivo, convirtiendo incluso a los más escépticos en creyentes de las historias más tenebrosas. La presencia del chupacabras se volvía una idea cada vez más arraigada en la mente de la gente,
alimentando la paranoia y el temor a lo desconocido. Los niños eran instruidos para no salir de casa después del anochecer, mientras que los adultos vigilaban con nerviosismo cada sombra que se movía en la oscuridad. Los comerciantes, que dependían del intercambio de bienes y alimentos con los pueblos vecinos, veían con desesperación cómo sus negocios se veían afectados por la creciente sensación de inseguridad. Las caravanas que solían cruzar nuestras tierras ahora evitaban el pueblo como si estuviera marcado por una maldición, dejándonos aislados y vulnerables ante el peligro que acechaba en la noche. Entre tanto caos y desesperación, algunos empezaron a buscar chivos expiatorios sobre los cuales descargar su ira y su frustración. Señalaban con dedos temblorosos a los forasteros y a los marginados, acusándolos de estar relacionados con las desapariciones y exigiendo que fueran expulsados del pueblo. La paranoia se extendía como una plaga, contaminando incluso las relaciones más cercanas y sembrando la discordia en cada esquina. En medio de este torbellino de emociones y acusaciones, la verdad se volvía cada vez más esquiva, como un pez que se escabulle entre las redes de los pescadores. ¿Quién era el responsable de las desapariciones? ¿Cómo podíamos protegernos de un enemigo que parecía surgir de las sombras mismas? Eran preguntas sin respuesta que nos mantenían despiertos durante las largas noches de angustia y desesperación, preguntándonos si alguna vez encontraríamos la paz que tanto ansiábamos. La noche en que todo cambió, el pueblo entero estaba en alerta máxima. Los rumores sobre avistamientos del chupacabras se propagaban como fuego en un campo seco, alimentando el miedo y la paranoia que se aferraban a nuestras mentes como garras afiladas. Aquella noche, decidí que había armado llegado con el un palo momento de improvisado enfrentarme a y una mis propios linterna temores temblorosa, y descubrir me la aventuré verdad en el bosque detrás oscuro, de las sombras que decidido a acechaban en encontrar la al oscuridad. culpable de las desapariciones que habían sumido a mi pueblo en Armado la con un palo desesperación. improvisado y una linterna Cada paso que daba temblorosa, resonaba me en aventuré la en el tierra bosque como oscuro, un eco de mi propia decidido a encontrar al determinación. culpable de las desapariciones que habían sumido a mi pueblo en la desesperación. Cada paso que daba resonaba en la tierra como un eco El de mi bosque propia parecía cobrar vida determinación, propia a mi pero también alrededor. de mis temores más Susurros profundos. inquietantes se Sin embargo, mezclaban no con el podía crujir de permitir las que el miedo ramas me y el paralizara, ulular de los no cuando la búhos, seguridad de mi creando una familia y de mi sinfonía de comunidad terror que me estaba en ponía los juego. vellos de punta. El bosque parecía cobrar vida propia a mi alrededor. Susurros inquietantes se mezclaban con el crujir de las ramas y el ulular de los búhos, creando una sinfonía de terror que me ponía los vellos de punta. Mis sentidos estaban alerta. Cada sombra, cada movimiento me hacía saltar con nerviosismo, pero continué avanzando, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación. Fue entonces, en medio de la oscuridad espesa, cuando lo vi. Una criatura de pesadilla, con ojos brillantes como brasas ardientes y garras afiladas como cuchillas, se alzaba delante de mí, emitiendo un gruñido gutural que heló mi sangre en las venas. Me quedé paralizado por el miedo, pero algo en la mirada de la bestia me hizo reaccionar. Con un grito de determinación, me lancé hacia adelante, levantando mi palo con ferocidad, decidido a enfrentar a aquella criatura que había sembrado el caos y el terror en mi pueblo. El chupacabras se abalanzó sobre mí con ferocidad, sus garras afiladas buscando mi carne, pero no retrocedí. Con cada golpe, con cada embestida, luché con todas mis fuerzas, determinado a proteger a los míos de aquel enemigo implacable. La batalla entre el hombre y la bestia era una danza macabra en la oscuridad del bosque, donde cada movimiento podía ser el último. Mis manos temblaban con la adrenalina mientras luchaba por mantenerme en pie. El sudor frío se deslizaba por mi frente y mi respiración se aceleraba con el esfuerzo.
Cada golpe que asestaba al chupacabras era como un eco de valentía en medio de la noche, un grito silencioso de resistencia contra la oscuridad que amenazaba con devorarnos. El sonido de la lucha resonaba en el silencio de la noche, como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla épica entre el bien y el mal. Los árboles parecían observar en silencio, testigos mudos de nuestro enfrentamiento, mientras la luna brillaba con un resplandor siniestro sobre nuestras cabezas. Cada golpe que caía, cada gruñido de dolor, era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. A pesar del miedo que amenazaba con consumirme, me aferré a una chispa de esperanza que ardía en mi interior como una llama en la noche. Sabía que no podía rendirme, no cuando la vida de mi familia y la seguridad de mi pueblo estaban en juego. Con cada golpe, con cada embestida, me repetía a mí mismo que debía seguir adelante, que debía luchar hasta el último aliento por lo que amaba y lo que creía justo. Luchaba con una ferocidad inhumana, como si estuviera poseído por un instinto primitivo que lo impulsaba a destruir todo a su paso. Sus garras cortaban el aire con precisión mortal, mientras sus ojos brillaban con un hambre insaciable que me helaba el alma. Pero yo no retrocedí, no me rendí ante el terror que amenazaba con ahogarme, sino que luché con toda la fuerza y la determinación que tenía en mí. Y así, en medio de la oscuridad y el caos, me enfrenté al monstruo que había sembrado el miedo en mi pueblo, dispuesto hasta en hacer todo lo necesario para proteger a los míos de su furia implacable. La batalla era feroz y sangrienta, pero yo no flaqueé, sino que seguí luchando con la esperanza de que algún día la luz volvería a brillar sobre nuestras cabezas y la paz regresaría a nuestras vidas. Después del enfrentamiento con el chupacabras, mi determinación por proteger a mi pueblo se fortaleció aún más. Reuní a un grupo de valientes voluntarios, hombres y mujeres dispuestos a enfrentarse a la bestia que había sembrado el caos en nuestras vidas. Armados con antorchas y herramientas improvisadas, nos adentramos en el oscuro bosque, dispuestos a cazar al enemigo que había amenazado nuestra paz. La noche estaba envuelta en un manto de misterio, y el aire estaba cargado de una tensión palpable mientras avanzábamos entre los árboles. Cada paso que dábamos resonaba en la oscuridad, y el susurro del viento entre las hojas parecía susurrarnos advertencias invisibles. Pero estábamos decididos a seguir adelante, a enfrentarnos al peligro con coraje y determinación. Durante horas avanzamos por el bosque, vigilantes y atentos a cualquier signo de la presencia del chupacabras. Cada sombra, cada ruido, nos mantenía en alerta máxima, pero no nos dejamos intimidar. Sabíamos que estábamos arriesgando nuestras vidas por el bien de nuestro pueblo, y eso nos daba la fuerza para seguir adelante. De repente, un chillido agudo rompió el silencio de la noche, haciendo que todos nos detuviéramos en seco. Era un sonido escalofriante que helaba la sangre en nuestras venas y nos recordaba el peligro que acechaba en la oscuridad. Nos miramos unos a otros con nerviosismo, preguntándonos qué nos esperaba más adelante. Pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a retroceder. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, avanzamos hacia el lugar del chillido, preparados para enfrentarnos a lo que sea que nos esperara. Cada paso que dábamos nos acercaba más al peligro, pero también a la posibilidad de poner fin al reinado de terror del chupacabras. Estábamos decididos a luchar hasta el final, dispuestos a sacrificarlo todo por el bien de nuestro pueblo y de aquellos a quienes amábamos. A medida que avanzábamos por el bosque, la tensión en el grupo era palpable.
Cada crujido de ramas bajo nuestros pies, cada susurro del viento entre las hojas, nos mantenía en alerta máxima. Los nervios estaban a flor de piel, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a retroceder. Sabíamos que enfrentaríamos peligros desconocidos, pero también estábamos decididos a proteger a nuestro pueblo a cualquier costo. Con cada paso, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, envolviéndonos en un abrazo frío y amenazante. Las sombras se alargaban, distorsionando la realidad y alimentando nuestros temores más profundos, pero seguimos adelante, guiados por la luz vacilante de nuestras antorchas y la esperanza de poner fin al reinado de terror del chupacabras. Durante horas, buscamos sin descanso, explorando cada rincón oscuro y cada escondite posible donde la bestia podría estar oculta. Cada vez que escuchábamos un ruido, cada sombra que se movía en la distancia, nos preparábamos para el enfrentamiento, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y los músculos tensos como cuerdas de arco. La noche era larga y oscura, y el cansancio empezaba a hacer mella en nuestros cuerpos fatigados. Pero no nos detuvimos, no cuando estábamos tan cerca de poner fin al reinado de terror que había consumido a nuestro pueblo. Con cada paso, con cada respiración entrecortada, nos acercábamos más y más al enfrentamiento final con el chupacabras. Y así, entre la oscuridad y el silencio de la noche, continuamos nuestra búsqueda implacable, decididos a enfrentarnos al enemigo que había sembrado el caos en nuestras vidas. No sabíamos lo que nos esperaba más adelante, pero estábamos dispuestos a luchar hasta el final, con la esperanza de que la luz eventualmente volvería a brillar sobre nuestro pueblo y la paz regresaría a nuestras vidas. La noche estaba envuelta en un manto de suspense, mientras continuábamos nuestra búsqueda implacable a través del oscuro bosque. Cada paso que dábamos nos acercaba un poco más al enfrentamiento final con el chupacabras, y aunque el miedo se aferraba a nuestros corazones como un manto frío, estábamos decididos a no retroceder. Sabíamos que nuestra valentía y determinación eran la única esperanza para salvar a nuestro pueblo de la sombra que lo acechaba. De repente, un grito agudo cortó el silencio de la noche, haciendo que todos nos detuviéramos en seco. Miradas de nerviosismo y anticipación se cruzaron entre nosotros, mientras nos preparábamos para el enfrentamiento que sabíamos que se avecinaba. Nos armamos con nuestras herramientas improvisadas, con los músculos tensos y los corazones llenos de coraje. Avanzamos con cautela hacia el origen del grito, nuestras antorchas arrojando sombras danzantes sobre los árboles y el suelo cubierto de hojas secas. Cada sombra parecía esconder peligros invisibles. Cada ruido nos hacía saltar con nerviosismo, pero continuamos adelante, impulsados por la esperanza de poner fin al reinado de terror del chupacabras. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, donde la luna brillaba con un resplandor siniestro sobre una figura solitaria. Era el chupacabras, acechando en la oscuridad con sus ojos brillantes y su aliento caliente. Nos enfrentamos a él con valentía y determinación, armados con el conocimiento de que éramos la última línea de defensa de nuestro pueblo. La batalla fue feroz y sangrienta, con el chupacabras luchando con una ferocidad desesperada por su supervivencia. Pero nosotros éramos más. Éramos la fuerza unida de un pueblo decidido a proteger a los suyos. Con cada golpe, con cada embestida, luchamos con todas nuestras fuerzas, determinados a poner fin al reinado de terror que había consumido nuestras vidas. Finalmente, la bestia cayó derrotada a nuestros pies. Su cuerpo inerte yacía en el suelo, sus ojos sin vida mirando hacia el cielo estrellado. Nos miramos unos a otros con alivio y satisfacción.
sabiendo que habíamos prevalecido sobre el mal que había amenazado nuestra existencia. Pero lo que descubrimos después fue aún más aterrador. El chupacabras no era una criatura mítica como habíamos creído, sino simplemente un animal hambriento y desesperado que había perdido su camino en el bosque. Su apariencia monstruosa era solo el resultado de la leyenda y el miedo que lo rodeaba. Nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas de nuestra propia imaginación y que la verdadera amenaza no era el chupacabras, sino el miedo y la ignorancia que habían alimentado nuestra paranoia. Desde entonces, hemos aprendido a no dejarnos llevar por las historias de miedo y a tratar a todas las criaturas con compasión y respeto. Pero la historia del chupacabras siempre vivirá en nuestra memoria como una advertencia sobre los peligros del miedo y la ignorancia, y como un recordatorio de la importancia de enfrentar nuestros temores con coraje y determinación.